Tenemos que empezar a invertir en las relaciones interpersonales. Si cada uno de nosotros nos damos cuenta y empezamos a razonar esta frase, vamos a ver y nos vamos a dar cuenta de esa profundidad en donde tenemos que empezar a invertir en las relaciones interpersonales. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, el día de hoy tenemos un super programa en primer lugar por la invitada que tenemos el día de hoy, Ana Edna González. Muchas gracias por haber aceptado la invitación, Ana Edna. Gracias por la invitación, feliz de estar aquí con ustedes. Gracias, con mucho gusto, y además con un tema de mucha actualidad. Yo siempre digo que todo lo que tiene que ver con las relaciones interpersonales es un tema que jamás va a pasar de moda. ¿Por qué? Porque siempre estamos en esa búsqueda constante de cómo mejorar nuestras relaciones personales, cómo podemos hacer o qué es lo que tenemos que hacer para llevarnos mejor con las demás personas, para llevarnos mejor con nosotros mismos, para de ahí partir hacia las demás personas. Y te recuerdo que aquí en tu programa Transfórmate, el arte del cambio, con tu servidor Álvaro Patricio, coach de vida, estamos transmitiendo en vivo, y eso quiere decir y nos da la oportunidad de que tú y nosotros podemos tener esa interacción en donde tú nos puedes hacer cualquier comentario, cualquier pregunta a nuestra invitada, a un servidor, hacia el tema, para lo que tú tengas, cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier opinión, cualquier comentario que tú tengas, todos serán bienvenidos, y bueno, los que lleguen dentro del programa los vamos a leer con mucho gusto. Tú sabes que las redes sociales aquí en el canal es www.planeta2013.tv, en Twitter es @planeta2013, el Twitter de un servidor es @alvaropatriciop, en Facebook me localizas como Álvaro Patricio. Estamos transmitiendo también vía Facebook Live a través de los muros tanto de Ana Edna González como de aquí el propio canal, como de un servidor. Entonces estamos pasando por todos estos lados, y el Twitter de Ana Edna es @anaedna_go. Todo esto va a estar apareciendo también en las pantallas para que tú tengas la oportunidad de estarte comunicando con nosotros. Y mira, rápidamente te presento quién es Ana Edna, y escogimos solamente una parte de todo el currículum, el vasto currículum, si no íbamos a terminar. Ana Edna González Ortiz, ella es especialista en andragogía. Andragogía es esa ciencia que nos permite saber cómo aprenden las personas adultas, que es lo complementario a la pedagogía. Claro, y totalmente distinto. Y totalmente los distinto niños a la vez, y los ¿no? adultos aprendemos. Exactamente, ¿no? Entonces, diferente. Fíjate, es muy importante esto. Ella es especialista en andragogía porque conoce exactamente cómo hacernos llegar a todos los adultos todo ese aprendizaje, y que cada uno de nosotros no nada más lo interpretemos, sino que lo asumamos mejor, y de ahí pueda venir ese aprendizaje para poner en acción. Además, ella cuenta con estudios de pedagogía, aprendizaje acelerado, super aprendizaje y aplicación mental, practicante en programación neurolingüística, instructor certificado de liderazgo situacional y autora de contenidos para el desarrollo personal y cambios de cultura organizacional, entre muchos otros aspectos que ella tiene ya como en su vasta experiencia dentro de todo el campo del desarrollo humano. Así es que, Ana Edna, pues nuevamente muchas gracias por haber estado aquí en el programa, tratar este tema que realmente es muy importante. ¿Por qué? Porque siempre tenemos que estar aprendiendo acerca de cómo podemos hacer para llevarnos mejor con las otras personas, considerando todas las condiciones, las circunstancias de las otras personas también, pero también las nuestras. Empezando por las nuestras. Empezando por las nuestras, indudablemente, porque entender al otro, que es lo que más te acerca a tener una relación sólida, estable, pues debería de empezar por entenderte a ti mismo. Cuando tú te entiendes a ti mismo y reconoces esas virtudes, tus atributos y también tus limitaciones, eso te avanza un buen tramo para después poder aceptar al otro. Aceptarte a ti mismo es el paso más difícil, el más talachudo, el más tardado, pero el más importante, y una vez que lo logras, todo fluye mucho más rápido. Y a lo mejor es en donde nos detenemos más, ¿no? Porque aceptarme a mí mismo, ¿cómo me acepto a mí mismo? Claro. Primero me tengo que conocer. Me necesitas un espejo. Sí, un espejo, estarme bien observando, limpiecito. Además bien limpio, estarme observando, claro, para ver cómo soy, cómo reacciono, qué es lo que hago,
en qué momentos utilizo, a lo mejor sin saber, la inteligencia emocional, en qué momentos no lo utilizo y simplemente reacciono, claro, así como tal, y me dejo llevar, ¿no? Me encanta que menciones la inteligencia emocional, porque uno de los modelos que he generado tiene ese ingrediente como uno de los principales, solo que hay que combinarlo con estrategia también. Ajá. Tener inteligencia emocional, tener una estrategia para poder hacer justo de lo que vamos a hablar hoy, un plan de acción para poder mejorar tus relaciones. Fíjate que es muy, esto que me dices, y yo nunca había recapacitado en ello. Se habla mucho de la inteligencia emocional, de hecho está el libro de Daniel Goleman, etcétera, etcétera, y bueno, es muy, muy estudiado, es un bestseller como le llaman, pero esto tiene que venir acompañado de una estrategia, claro, o sea, el cómo, no claro, nada más el qué, en donde, bueno, yo ya me doy cuenta, sí, pero ahora todo esto, ¿cómo lo aplico, no? Claro, yo soy una fanática de los cómos. De las estrategias. Y porque efectivamente mucha gente nos dice qué hacer, pero tenerlo en 5 pasos, que como los que hoy vamos a ver, pues sí, te da un mapa. ¿Por qué es importante tener un plan de acción? Porque te da un punto de referencia en dónde estoy. Y algo importantísimo es cuando hayas ejecutado estos 5 pasos, probablemente te vas a equivocar, o probablemente vas a tener regresiones en tu avance, o probablemente vas a sentir que lo que planeaste en un principio, la situación ha cambiado y entonces ya no me sirve. Si no tienes claro el mapa, ¿cómo regresas a rectificar tus pasos? Claro. Entonces, la importancia de tener un plan de acción bien definido es poder regresar a él en momentos de crisis. Sí, porque fíjate que yo hace poco leía algo referente a esta parte como parte de la inteligencia emocional, en qué momento debemos de responder y en qué momento simplemente reaccionar, que pueden ser esos momentos de crisis. Claro. ¿Sí? Entonces, esta parte del responder es muy importante, porque para mucha gente es que yo tuve que actuar así porque no me quedaba otra, porque ya no tenía tiempo, porque era urgente que actuara así. Y sí, puede ser, sin embargo, también tiene mucho que ver con la parte en donde vamos dejando y vamos posponiendo nuestras decisiones, y obviamente llega un momento en donde se genera una crisis. Claro. Y por no haberla tomado en ese momento, tomamos la decisión que más surge en ese momento, ¿no? Me das la entrada fabulosa para un tema relacionado con cómo funciona nuestro cerebro al tomar decisiones. Ajá. Esto, la disciplina que estudio eso es la neuroeconomía. Fíjate, es un concepto que poco se ha utilizado me todavía, encanta, ¿no? Me encanta. Neuroeconomía. Es un concepto que empezó a finales de los 90s y principios de ya este milenio. Y de lo que se trata es de estudiar cómo toma decisiones nuestro cerebro. Entonces, resulta que efectivamente está el lado del cerebro racional y el lado emocional, ¿no? Claro. Y resulta que está demostrado neurológicamente que las decisiones las tomamos desde la emoción. Desde la parte emotiva, nuestro hemisferio derecho. Y fíjate qué interesante, que resulta que para cuando yo me doy cuenta de que ya tomé una decisión, el cerebro empezó a trabajar eso, si me adivinas cuántos segundos antes. ¿Cuántos segundos? Sí, 8. Porque son segundos. 8 segundos antes ya tomamos la decisión. Claro, entonces Nuestro imagínate, porque lo podemos contar, podemos hacer el ejercicio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Es un mundo. ¿Cuánto tiempo es? Es un mundo. Eso como está demostrado con técnicas de neuroeconomía, donde te ponen un chip ahí o te están monitoreando tu actividad cerebral, y entonces se puede predecir tu reacción ante un estímulo 8 segundos antes.
Fíjate, y aún en esa parte en donde somos reactivos, en donde es que no me quedaba de otra, ya tu cerebro 8 segundos antes ya te avisó qué vas a hacer. Exacto. Ya nada más es llevar la acción. Y entre que está tomada ya la decisión en la parte corporal, que 8 segundos antes es la función neuronal, Ajá. Ya en la parte corporal, para propiamente ejecutar la acción, hay 200 milisegundos de diferencia entre que ya estoy listo mi cuerpo para actuar y mi conciencia de ello. Entonces yo ya estoy listo, hay 200 milisegundos, que ahí sí es poquitito, pero claro, sigue siendo antes claro, de que yo me dé cuenta que voy a ejecutar una acción. Entonces, lo que decías entre la emoción y la razón, importantísimo equilibrar, estar consciente de cómo funciona mi cerebro y estar consciente que la emoción es lo que me va a llevar al final del día, por más que analice algo, haga estudios de mercado o analice a la otra persona, analice a mi pareja, a mis hijos, a mi jefe, por más que haga eso, al final la decisión la voy a tomar desde la emoción. Entonces, volviendo al tema, a planear estratégicamente qué voy a hacer, tomando en cuenta la parte emocional mía y del otro, entendiendo al otro, entendiéndome a mí mismo, eso lo complementa hermosamente. Y acabas de decir algo que es sumamente importante: entender no nada más la emoción propia, sino de la otra persona también. Claro. Y también la otra persona tuvo sus 8 segundos y sus 200 milisegundos ¿sí? Para hacerse consciente de esa acción, de esa palabra que dice, pero entenderlo. O sea, al final de cuentas, ¿qué pasa cuando cada uno de nosotros empezamos a entender toda esta parte? Bueno, lo que simple y sencillamente hace es de que comprendemos también los procesos de la otra persona. Por supuesto. No nada más los nuestros, por supuesto, sino los procesos de la otra persona, claro, también, ¿no? Claro. Ajá. Y entonces de aquí se deriva la importancia de tener una guía, de tener esta estrategia. Por supuesto, porque además la guía la vas a hacer tú, que es justo el ejercicio que vamos a hacer. Ajá. ¿Qué te parece si empezamos con el primer paso? Claro. Y entonces, si por favor nos podrían poner la diapositiva donde está el paso primero. Encuentra un terreno común. Exacto. Lo que vamos a hacer es proyectarlas para que puedan tener, si tienen papel y lápiz, por favor. Ir anotando también. Vayan anotando. De que va a quedar grabado, vayan anotando, porque en el momento en que están oyendo y están escribiendo lo captan mejor. Exacto. Didácticamente es impecable. Y van tomando nota ahí de cualquier, de los aspectos de cada punto, ¿no? Exacto. Entonces la primera, encuentra un terreno común. Ok, ¿qué hay que tomar en cuenta o cómo se le hace para encontrar un terreno común? Primero, tengo que entender mi propio propósito. Entonces, por ejemplo, si estoy hablando de quiero mejorar mi relación con mi pareja, ¿ok? ¿Para qué quiero mejorar esa relación? Porque también existe la otra parte. No me interesa recuperar la relación, o no tengo nada que hacer ya en este trabajo, o aunque suena muy rudo, pero igual y de plano con los hijos también, pues no soy yo la persona adecuada para guiarlos o para si trato de mejorar mi relación con mis hijos para tratar de guiarlos o educarlos mejor, probablemente al final del día la esencia de la relación se dañe. Ajá. Entonces tengo que elegir. Claro. ¿Qué prefiero? Estar racionalmente con ellos y inculcarles el estudio, la disciplina y todas esas cosas de la parte de datos duros. Ajá. O prefiero tener una relación súper sana, equilibrada, y que otra persona me ayude encargándose de eso con ellos. Uh-huh. Suena muy rudo y muy difícil, pero ok, es parte de la estrategia. Claro, ¿no? Tal vez hacer conciencia de eso también, entonces te puede ayudar a qué necesito poner en mi plan. Entonces esto quiere decir que, por ejemplo, tú decías buscar encontrar un terreno común. Si a mí ya no me interesa, pues ya no hay ese terreno común. Claro,
Pero ese es el primer paso. Pero es el primer paso. Es muy rudo. Es rudo, pero sí es como para analizar. Claro, ¿no? Y entonces, de todos modos, aunque no te interese, puedes hacer el ejercicio. Claro. Porque, perfecto, entonces mi propósito, ¿cuál es? Si ya no me interesa, tal vez mi propósito es cómo le hago para alejarme de esta persona sin dañarlo y sin dañarme. Si sí me interesa, ok, ¿qué propósito persigo? Unirnos, perfecto, ¿cómo le puedo hacer? Entonces, de este primer paso, encontrar un terreno común, la primera parte es entender mi propósito. La siguiente parte es entender los intereses del otro. Fíjate cómo en el caso mío es mi propósito, en el caso del otro es sus intereses. Ajá. Porque tal vez yo estoy peleando y luchando constantemente con alcanzar un propósito y ni siquiera me he dado cuenta que la otra persona también persigue ese propósito, pero mis intereses y los suyos son diferentes. Claro. Entonces, ¿de quién es la chamba? ¿Del otro o del mío? Pues si yo persigo mejorar una relación, yo tengo que hacer la talacha. Claro. Si entiendo los intereses del otro, puedo entonces encontrar, aunque sea una pequeñez, que esté sintonizada con eso. Y de ahí tengo ya un terreno común. Claro, sí, ahí ya viene la unión. Claro, no tiene que ser una gran cosa, pues una pequeñez. Ajá. Entonces, en este primer paso, para encontrar un terreno común, ¿qué necesito? Mi propósito y el interés de la otra persona. Correcto. Ajá. Ahora, para encontrar el interés de la otra persona, y aquí es donde entra ya los cómo, tengo que escuchar y observar con auténtica curiosidad, porque muchas veces estamos escuchando al otro en sus argumentos y mientras tú hablas, yo estoy viendo a ver cómo de ahorita, ya verás cómo te rebato tu punto. Y eso cuando no estoy yo en mi diálogo interior, sí, claro, y que no le pongo atención. Por supuesto. Que es otro aspecto también. Claro, y en ninguno de los dos casos estoy realmente entendiendo. Claro. Entonces, atender con auténtica curiosidad las palabras, su postura, lo que hay detrás de sus palabras, lo que es la escucha activa. Y entonces puedo identificar también sus emociones. ¿Qué de lo que yo digo o qué de lo que yo hago detona en esa persona algo agradable o algo desagradable? Si algo de lo que yo hago detona en la otra persona algo desagradable y yo quiero mejorar mi relación con esa persona, pues debería dejar de hacerlo. Cambiar la estrategia. Claro. Suena facilísimo. Suena fácil. No, y es en lo que en PNL, en programación, mencionamos como calibrar a la otra persona. Exactamente. En todos los aspectos, no nada más en lo que dice, sino en lo que observamos que le está pasando a la otra persona. Por supuesto. ¿No? Sí, por supuesto. Y acabas de decir también otro aspecto importante, digo, todo es importante, pero aquí la curiosidad. Y la curiosidad, y lo hablábamos antes de entrar al aire, la curiosidad hoy por hoy en la psicología positiva está considerada como una fortaleza de carácter que tenemos todas las personas. A lo mejor no la hemos desarrollado, pero todos tenemos la curiosidad. No se entienda curiosidad como chisme, sino curiosidad, como tú dijiste, una verdadera curiosidad para tratar de escuchar en todos los aspectos y de observar en todos los aspectos a la otra persona. Claro. Que me provoque esa curiosidad de verlo. Fíjate cómo, si no tengo un propósito, entonces sí podría ser curiosidad por chisme. Ahí sí. Claro, ya por eso el primer paso es el propósito. Claro, excelente, sí. Sí. Bueno, y otra que muy pocas veces hacemos, confirmar que le entendí. Generalmente queremos confirmar que el otro entendió. Y entonces esas frases tan trilladas de sí me entendiste, sí me expliqué, sí, pero ¿cuántas veces nos detenemos a confirmar que nosotros entendimos lo que el otro quiso decir? Ajá. Entonces, curiosidad y confirmar. A ver si te entendí, Álvaro. Tú lo que me quisiste decir es esto, ¿correcto? Exacto. Y si no es correcto, nada de que, claro, yo nunca entiendo. No. Aquí hay que... El propósito de esto también es conservar la autoestima sana de todas las partes. Claro. Y conocer, por ejemplo, hay términos
que son comunes para los dos, pero con significados diferentes. Claro. ¿Qué quieres? Pues yo quiero estar bien. Ok, para ti, ¿qué es bien? ¿Qué es estar bien? Claro. Sí, para podernos entender, porque claro, a lo mejor para mí el estar bien pues es otra cosa, ¿no? Me encanta que lo menciones, porque también la entonación, ¿no? Ah, sí. Ay, para ti que es estar bien, ¿eh? Ajá, sí. Si es amenazante, olvídalo. Un amigo decía, no es lo que dices, es cómo lo dices, ¿no? Sí, claro. Sí, claro. Bueno, esto que estamos haciendo, ajá, por favor, acuérdense. Esa sintonía es lo máximo, ajá, de verdad. Claro. Es una pequeñez y es tan fino, pero sintonizar así, ajá, te acerca. Claro. Bueno, si lo hacen, por favor, eviten hacer una... Y a lo que se está refiriendo Ana Edna es inclusive la corporalidad que tenemos. Ella me ha venido siguiendo en la corporalidad que yo estoy utilizando mientras estamos aquí. Y eso lo único que ha creado es mayor conjunción de ambos para poder platicar sobre lo que estamos platicando. Claro. Y lo que quiero que eviten, por favor, cuando lo practiquen, es seguir al otro. Exacto. Igualito, ¿no? Ajá, sí, y luego en automático. Había un capítulo, ¿no?, de un programa de Mr. Bean, que este cómico inglés, claro, ¿no? Sí. Y entonces hace cuenta que abrías tú y él hacía exactamente lo mismo. Y entonces estaba observando y cada movimiento lo copiaba. Pero la otra persona se estaba dando cuenta de todo. Entonces es fácil caer en esa tentación. Sí, se puede tomar como una burla. Sí, claro. Hay que entonces evitar eso, pero sí sintonizar. Uh-huh. Entonces tener tu propósito, entender los intereses del otro para identificar un terreno común. ¿Cómo logro eso? Escuchando con auténtica curiosidad, uh-huh, confirmando que entendí, uh-huh, haciendo esta parte del rapport, uh-huh, y teniendo como parte de todo el plan de acción, entender ese primer paso como el primer paso de toda una estrategia. Claro, ok. Entonces voy a unir estrategia con inteligencia emocional. Ajá, lo que mencionábamos al principio. Y que sería un poco lo mismo que razón y emoción. Ahí es donde está el equilibrio entre la razón y la emoción. Ajá. Entonces ese es el primer paso. El primer paso. ¿Qué les pido que hagan para poder ejecutar este primer paso? Pues escribir qué van a hacer para lograr esto que estamos diciendo. Ok. Es personalizado. Claro, sí, cada quien hacer la tarea. Correcto. El segundo paso. El segundo paso es cerrar brechas para alcanzar mejores resultados en conjunto. Uh-huh. Entonces, ¿cómo cerrar brechas? O más bien, ¿a qué me refiero con brechas? Está tan de moda y tan trillado las brechas generacionales, ¿cierto? Sí, que hasta nos catalogan dependiendo cuándo nacimos y todo esto. Ya nos, ¿no?, hicieron la chamba, ¿no? Sí, los millennials, los baby, ajá, boomers, bueno. Con tanta información que hay afuera, a mí lo que se me ocurre es, bueno, ¿por qué seguir trillando esa parte de las grandes diferencias? Qué bueno que ya alguien se puso a hacer todas esas investigaciones, ya entendimos cuáles son las diferencias, ya entendimos cuáles son las problemáticas, pero ¿qué tal si en lugar de eso nos empezamos a centrar en las fortalezas? Uh-huh. O, ¿por qué no, en lugar de criticar y señalar las diferencias, las aprovechamos como una forma de complementarnos? Claro. Entonces, este segundo paso, cerrar brechas para alcanzar mejores resultados en conjunto, tiene que ver con entender mis fortalezas y mis limitaciones y las fortalezas y las limitaciones del otro. Claro. ¿Por qué es importante entender mis limitaciones? Pues porque muchas veces yo mismo me estoy poniendo el obstáculo. Uh-huh. Lo estoy mencionando además como limitación y no como debilidad. Claro. Una limitación porque lo primero que quiero instalar en mi cerebro es que puede ser que yo soy el autor de esa limitación. Claro. Y si eso lo entiendo y lo acepto, entonces ya sé que en eso no soy bueno o que eso no me gusta. Pero qué tal si la persona que, claro, tengo enfrente le encanta y es buenísimo. Claro. Y viene el complemento. Claro.
Ajá. Claro. Entonces, en este segundo paso, lo que necesitamos entender es cada uno qué fortalezas y qué limitaciones tiene. ¿Qué habilidades necesitamos en eso? Otra vez la comunicación, muchísimo esto de nuevo. Mucha confianza. Confianza que empieza por mí mismo. Por autoconfianza y ser confiable para el otro. Entonces, si yo quiero parecer perfecta, que no tengo ninguna limitación, ¿tú qué pensarías de mí? Obviamente que sí las tienes. Claro. Somos de condición humana. Imposible no tenerlas, ¿no? Claro. Y si te digo cuáles son mis limitaciones, ¿qué piensas de mí? Que tú me dijeras, o sea, como pregunta. Tengo esta limitación, yo tengo esta. ¿Qué te parece si hacemos el ejercicio para claro, dar el ejemplo de cómo se puede llevar a cabo? De acuerdo. A ver, yo soy una persona muy creativa. Solo que eso viene de la mano con, de repente soy muy dispersa. Entonces, a veces tengo muchas ideas y difícilmente las logro concretar si estoy acompañada. Ajá. Pero además soy perfeccionista. Entonces imagínate una persona creativa, perfeccionista. Necesitaría alguien que me ponga freno de mano. Claro. Porque si no, no tiene fin, nunca acabo. Claro, sí. Vas a crear mucho, pero no lo vas a aterrizar hasta que no esté perfecto para ti. Claro. Ahora imagina que tú y yo tenemos un proyecto que tenemos que trabajar juntos. Y yo te digo, a veces no tengo límite, me sigo. Necesito que por favor, cuando tú creas que ya está bien y que debo de parar, dime que me detenga. ¿Eso qué te hace pensar de mí? Que tal vez no tengas tú la capacidad, no que no la tengas, sino que no la has desarrollado, y aquí lo aclaro, que no la has desarrollado en el sentido de tú misma saber en qué momento debes de parar. Correcto. Hacer un alto. Y a través de ese alto, que tú puedas empezar a reflexionar y a lo mejor echar a andar ese proyecto para que sí, tener la flexibilidad que aún ya estando en marcha, lo puedas empezar a modificar de acuerdo a lo que se vaya presentando, ¿no? Entonces tú ya conoces una limitación que yo tengo. Ajá. Pero también esa misma limitación puede ser una fortaleza en el momento que haya que generar una idea nueva. Así es, por supuesto, totalmente de acuerdo contigo. Ana Edna, tenemos que ir a un corte. Correcto. Ya se nos fue el primer bloque. Como estamos viendo, todos estos aspectos son muy importantes y de ahí la importancia que manejábamos al principio. Tenemos que empezar a invertir en nuestras relaciones interpersonales. Y Ana Edna González nos está dando elementos a través de los cuales, si los empezamos a reflexionar, nos vamos a dar cuenta que simple y sencillamente es empezarlos a trabajar, hacerlos conscientes en nosotros mismos para empezarlos a trabajar, y eso nos va a ir llevando a través del camino de ese proceso para tener mejores relaciones interpersonales. Como vemos, está muy interesante. Yo te pido que no te vayas. Regresamos en un minuto a tu programa Transfórmate, el arte del cambio. Continuamos aquí en Facebook, Ana Edna, y si quieres continuamos con él.